Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Pablo Hernández. Y yo soy Ale López y ya va a empezar el culto. ¿Ya viste la hora que es? Ya sabes que hay mucho tráfico. Ya llevo todo. No, espérame, me falta la Biblia. Ay, como siempre. Pues apurémonos porque ya va a empezar el culto. Dios les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ya va a empezar el culto. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de los pastores. Y para el episodio del día de hoy tenemos Ezequiel, capítulo número 34, versículo número 16. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Hermana Ale, Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano Pablo. El episodio pasado en esta serie estuvimos platicando un poquito sobre cuando el pastor no va por la oveja y pusimos el ejemplo de el hijo pródigo, donde su padre no fue a buscar al hijo pródigo, sino que esperó a que el hijo pródigo volviera. Y en esta ocasión vamos a tomar el otro lado de la moneda, que nos habla acerca de cuando el pastor sí va por la oveja perdida. ¿Por qué se da esta diferencia? ¿Por qué hacemos esta diferencia, hermana? Hacemos esta diferencia porque muchas veces, y lo habíamos comentado un poco en el episodio pasado, siempre queremos o tenemos esta idea evangelística de siempre el pastor va a ir por la oveja. No importando la condición de la oveja, siempre tiene que ir el pastor por su oveja y volverla al redil. Tomamos esta idea de manera general cuando no vemos las especificaciones que hace la palabra de Dios cuando el pastor se levanta y realmente va por la oveja que necesita. Yo creo que es fundamental entender nosotros cuando el pastor sí va por la oveja y cuando la oveja tiene que volver al redil, no por sus fuerzas propias, sino porque ya conoce el camino. Lo platicábamos un poquito antes de empezar el podcast sobre cómo nos gusta identificarnos con la oveja perdida, con la oveja que necesita que el pastor vaya tras de ella. Sin embargo, creo que eso no aplica para todos nosotros y al contrario, caería más bien en la oveja engordada. Platicábamos un poco acerca de cómo el Señor Jesús reprende a los fariseos porque ellos no dejaban entrar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, a la presencia de Dios. Ponían cargas inmensas y era parte del reclamo que el Señor Jesús le daba a los fariseos de cómo ellos ni entran ni dejan entrar. Entonces, qué difícil es identificarnos quizá con un fariseo, pero cómo nos gusta identificarnos con una oveja perdida. Y es que caeríamos siempre en el punto de salvación, ¿no? O sea, no iríamos más allá en el punto de madurez espiritual, de crecimiento espiritual. Nos gusta siempre caer en el punto de salvación, que necesitamos un Salvador que vaya por nosotros. Y es cierto, nosotros pecamos, nosotros fallamos y siempre necesitamos de Cristo. Pero cuando ya venimos al conocimiento y ya sabemos cuándo acudir al pastor, en qué forma acudir al pastor, es muy diferente a cuando el pastor va por la oveja perdida, porque lo comentábamos, esa oveja no conoce aún el camino y aún hay muchas ovejas que necesitan conocer al pastor de pastores que es Cristo Jesús. Pero nosotros que ya estamos en el rebaño, que ya estamos en la iglesia, sí podemos ser quebrantadas, ¿no? Ovejas quebrantadas. Sí podemos ser ovejas debilitadas, pero lo ideal es que seamos ovejas que sirvan en el rebaño y que sirvan para que crezca, o sea, no ser una carga dentro del rebaño. Fíjate, también lo comentábamos con nuestra hermana Tatiana, de que cuál es el mejor uso que tiene una oveja, que es en este sentido bíblico, en este sentido espiritual. La mejor oveja siempre era llevada para el sacrificio. Ovejas de un año sin mancha alguna. Ovejas engordadas.
ovejas que estuvieran sin un detalle, valga la expresión, para poder ser el sacrificio acepto delante del Padre Celestial. Tanto así que los fariseos, los cambistas, hacían su agosto, como decimos acá, hacían su mercadería con esta parte de cambiar las ovejas, diciendo, yo no sé si tu oveja viene defectuosa o no, pero mira, te la cambio acá por esta que sí tiene el kosher, el sello, sí. Sello fariseico, porque esta sí sé que es primogénita, porque esta sí sé que es... Y nada más era como un cambio de la oveja, ¿no? La metían a otro redil para decir, estas son ahora las buenas, ahora estas... Me quiero referir a la parte de que nosotros, cuando servimos bien, cuando somos parte de ese buen rebaño del Señor, y que sí el pastor va por esa oveja, es aquella oveja que sirve para hacer sacrificio a Dios, porque somos un sacrificio vivo delante de Dios. Lo dice el libro de los Salmos, que presentemos nuestros miembros en sacrificio vivo, santo y agradable delante de nuestro Señor, cosa que muchos no queremos hacer. Sí, por eso mencionaba el punto de ya no quedarnos en el punto de salvación, sino del crecimiento, sino de el proceso de santificación, que solamente sí puede ser a través del Espíritu Santo, pero que forzosamente nos lleva a ya quitarnos, identificarnos con la oveja perdida. Y es que lo hemos comentado muchas veces, no solamente aquí, sino también en escuelas dominicales, que hay veces que la iglesia se enfoca mucho en el punto evangelístico, y siempre queremos que todas las reuniones tengan este tinte evangelístico. Pero si la iglesia no tiene conocimiento, que no se tiene que quedar ahí, sino que tiene que ir creciendo, que tiene que ir aprendiendo cómo ofrecer su vida en este sacrificio vivo, nos quedamos en esta parte de que cada culto se hable del punto de salvación. Y entonces estancamos también a la iglesia y no la dejamos crecer. O sea, no hay un alimento más sólido para esa oveja. Y entonces ni puede ser sanada, ni puede ser levantada, no porque Dios no quiera, no porque Dios no pueda, sino porque justamente está en este punto de siempre predicarle punto de salvación, la salvación, la salvación, la salvación. Me acuerdo mucho de una predicación del hermano Daniel que mencionaba, por este año yo ya no voy a hablar de salvación, por este año yo ya no voy a hablar de santificación, porque venimos escuchando, creo que ya era por el mes de octubre, venimos hablando tantos meses de salvación, necesitamos alimento sólido, necesitamos hablar de ese crecimiento espiritual que el cristiano debe alcanzar, porque dice la palabra de Dios que nos debemos de asemejar a aquel varón perfecto que es Él. Ese es el objetivo de nuestras vidas, que cada día se parezca más a Cristo. Entonces, si nos quedamos en el punto de si tú eres la oveja perdida, si el Señor va a dejar a las 99 y va a ir por ti, pues entonces estamos poniendo el punto de que ni siquiera nuestra salvación estamos 100% convencidos que la tenemos. Entonces es muy diferente. Sí, es cierto. Hay aún ovejas perdidas que el pastor de pastores va por ellas y que también la iglesia debe de ir por ellas, pero ya dentro de la iglesia creo que ya no debemos identificarnos por lo menos con esa oveja perdida. Fíjate que me recordaste un momento cuando yo iba a la universidad y había un grupo de jóvenes cristianos y ellos tenían la meta de evangelizar. Tuvieras un día de haberte convertido a Cristo, ya te toca. Sí, ya te toca ir a evangelizar y bautizar. Entonces yo me quedé, caray. Porque está bien, no estoy diciendo que una persona que es recién conversa al cristianismo no puede evangelizar. Tenemos el ejemplo de la mujer samaritana y que le dijeron, ya no creemos a causa de lo que tú nos dijiste, sino por nosotros mismos. Uh-huh. Sin embargo, yo veo los corazones de hoy en día más endurecidos que en aquel tiempo.
en aquella región, en aquel tiempo, estaban esperando al Mesías. Y esa era una buena nueva de salvación. Hoy el mundo está atiborrado de demonios, atiborrado de vicios, atiborrado de falsas doctrinas que nada más quieren desviar en ese momento a los jóvenes para llevarnos a hacer lo que un solo hombre ha pensado y ha querido hacer, no el Espíritu Santo. Entonces, sí se necesita una madurez espiritual para ir a evangelizar. Sí se necesita un crecimiento espiritual para ir y enseñar, cosa que muchos no estamos dispuestos a. Porque si tú te das cuenta, hermana Ale, hoy el mundo está pensando en qué hacer para no estar ocioso, valga la expresión. Es decir, se llenan, se atiborran de ideas, se atiborran de actividades, de tal manera que sigan en su plan de vida y tengan un motivo por el cual vivir. ¿A qué me quiero referir? No estoy diciendo que estemos de ociosos, no. Nosotros debemos de esperar la respuesta del Espíritu Santo para que Él nos guíe a hacer las cosas. Si nosotros nos ponemos en acción sin siquiera consultar al Espíritu Santo, ¿quién nos está guiando? ¿Nosotros o nuestra carne? Nosotros. Y la carne ni la sangre pueden heredar el reino de los cielos. Ahora bien, si nosotros no permitimos esta parte que estás mencionando, muy, muy importante, del crecimiento de la oveja, nunca va a llegar a una madurez espiritual, a un crecimiento verdadero, que es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Por eso le dice al apóstol Pedro, el Señor Jesús, cuando eras joven, tú te ceñías y tú ibas a donde tú quisieras, mas cuando ya eres grande, otro te ceñirá e irás a donde tú no quieras ir. Y eso es lo que a muchos de nosotros como cristianos nos falta. Dejar de hacer lo que yo quiero hacer para empezar a hacer lo que el Espíritu Santo quiere que yo haga. Reitero el punto de ni la carne ni la sangre, y el que produce en nosotros así el querer como el hacer es el Espíritu Santo por su buena voluntad. Entonces, las ovejas ya no están para las que ya están congregadas, las que ya saben el mensaje de salvación, ya no están para que el pastor vaya y las busque y las saque de su cueva de demonios en sus casas, ¿no? Y es que voy a ese punto, o sea, ¿por qué me estoy enfocando si en este punto si habíamos dicho que nos vamos a enfocar en la perdida, ¿no? O sea, en cuando sí se va. Es que si no se tiene ese discernimiento, pues entonces no vas a poder diferenciar en cuál es perdida, en cuál es débil, en cuál es perniquebrada, y cada una de estas ovejas que menciona la palabra de Dios son distintas, tienen necesidades distintas, claro. Tiene la intervención del Espíritu Santo es distinto con cada una de ellas. Y si me acuerdo mucho del pastor cuando nos decía, si tú no te congregas en la iglesia, no vas a saber las necesidades de la iglesia, no vas a saber las necesidades de los jóvenes, aunque tú no seas joven, no vas a saber las necesidades de los varones, aunque tú no seas varón, porque al final somos un cuerpo, somos un rebaño, el cual nos tenemos que edificar los unos a los otros. Y si tú te quedas en el punto, en esa visión de todas son perdidas, pues no, porque entonces la necesidad es totalmente diferente. Quizá quieres ir por una que no es perdida y estás neciando en ir y que se convierta la perdida cuando no era perdida, sino que es una que ya sabía el camino y que el Señor está trabajando de una forma diferente con esa. No, imagínate entonces que ni siquiera era oveja. Exacto. Que era un lobo. Claro. Entonces. O que estás atrayendo a tu rebaño a alguien que no es una oveja. Claro. Ese peligro espiritual tan grande al que puedes someter a ovejas pequeñitas, ¿no? Uh-huh. Que quizá están sanas, que quizá iban caminando bien, pero por una irresponsabilidad de alguien que quizás se llama espiritual o que está neciando en este punto de es que tú tienes que estar, puede hacer mucho daño al rebaño. Fíjate, te voy a robar tu frase, tu comentario de otro día. El Señor Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Uh-huh. Y estando nosotros perdidos nos halló.
Primero vino al pueblo judío, sí, pero el pueblo judío no lo aceptó, no lo quiso. Y lo vemos en la vida del apóstol Pablo, en donde él primero fue, como se le fue encomendado, primero fue a los judíos, pero viendo la dureza de su corazón, prácticamente dijo, yo me lavo las manos. ¿Ya escucharon? ¿Ya escucharon? ¿Ya vieron al Mesías encarnado? Sí, y no quisieron creer. Entonces, me voy a los gentiles. Por eso fue también llamado apóstol a los gentiles. Entonces, quedo pensando, ¿no? ¿Cuántos no han recibido la palabra de verdad? Porque, reiterando, eso es lo que dice la Escritura. La oveja engordada, que no nos identificamos como una oveja engordada y nada más nos vamos de la iglesia por nuestras polainas, o los jóvenes por la juventud loca y adolescencia y pubertad y toda esta gran maraña de cosas que nos atormentan cuando estamos en esa edad. Ahí él no es una oveja perdida. El joven que se está yendo por voluntad propia no es una oveja perdida. Es una oveja que quiere andar por ese camino del mal. ¿Por qué? Porque sus padres, porque su entorno lo están guiando a ese lugar. Creo que nosotros siempre tenemos la oportunidad de reconocer, porque Dios nos ha dado esa hermosa facultad del pensar, sentir y determinarnos por nosotros mismos de qué es lo que queremos. Y lamentablemente lo que necesitamos, o lo que más bien, lamentablemente lo que nosotros queremos es la perdición de nuestra alma. ¿Por qué? Porque el cuerpo no va a ir a la eternidad. El cuerpo no va a heredar la vida eterna. El que hereda la vida eterna es el espíritu, el alma. No pensando en heredar la vida eterna en Cristo Jesús, sino la eternidad. El alma es la que es eterna, que tiene un principio, pero no tiene un final. Y entonces no pensamos realmente en la eternidad, pensamos en lo que tenemos hoy delante de nosotros. Pensamos en lo que queremos hacer. Por eso reitero, y a ese va mi punto. No nos identificamos como una oveja engordada, nos identificamos como una perniquebrada, porque la carne quiere ser consentida. Pero es que es tan hermoso que de un versículo se pueda dar tanto, hermano, porque aquí especifica por lo menos 4 tipos de ovejas y la acción que va a hacer Dios con cada una de esas ovejas. Uh-huh. Únicamente dice, buscaré a la perdida. A la descarriada dice, la haré volver. No dice, yo voy a ir por la descarriada. No, yo la haré volver. El Señor es el único que puede hacer volver el corazón. Y me acuerdo mucho de mis hermanos, ¿no? Uh-huh. Que ellos conocen, pero han decidido, pues, apartarse. Sí. Sin embargo, ellos que ya tienen el conocimiento, en puntos de su vida siempre se acuerdan. Y yo les digo, ¿por qué no vuelves? O sea, si el Señor está tratando contigo, ¿por qué no vuelves? Ya es su decisión. Es también su libre albedrío en el que el Señor no se equivoca. Y ellos van a tener, si nunca quieren volver, a pesar de que Dios los llama a volver, ellos van a tener su consecuencia. Y muchas veces nosotros nos empecinamos en esta parte cuando dice, yo haré volver. O sea, ¿por qué seguimos buscando que por nuestras fuerzas la descarriada vuelva? Uh-huh. Si el Señor va a estar tratando con esa descarriada. Luego dice, vendaré a la perniquebrada. ¿Para qué sirve la venda? Para cubrir. Y me acuerdo mucho de lo que dice Isaías, de vendaré sus heridas y pondré aceite para suavizarlas. Y en este punto de ellos también van a tener un proceso de crecimiento para que sus heridas sean sanadas, pero ya están en el rebaño. Entonces, ahora, de la que mencionas, la engordada, creo que también es aquella que se ha conformado en la iglesia. Los que son muchas veces simpatizantes. ¿Por qué? Porque llegan, se alimentan y se van. Llegan, se congregan, son bendecidos y se van. Pero, ¿qué acción de edificación están ellos haciendo hacia los demás?
O sea, porque estás mencionando uno de los fariseos, Sí. de aquellos que se jactan de hacer, que se jactan de saber, que se jactan de tener mucha santidad, de ser muy espirituales. Pero también hay otras que realmente sí reciben alimento, pero no hacen nada. O sea, se quedan ahí, no edifican, sino que siempre están buscando que se les dé. Que se les dé. Pero es que no está lejos el fariseo de la oveja engordada, porque el fariseo era una persona adoctrinada en la ley y los profetas. Era una persona que recibía un alimento espiritual. Por eso es que Dios, el Señor Dios Todopoderoso, Jehová Dios de los ejércitos, Cristo Jesús, les encomendó la ley. No para que fueran ellos únicamente como pueblo judío e israelita salvos, sino porque fue Jonás a Nínive, una nación extranjera, para que fuera salva. O sea, no era la salvación únicamente de los judíos, sino que ellos tenían que administrar la salvación, proclamar la verdad del Dios verdadero, pero no lo hicieron. Y ellos se engordaron a sí mismos, se envanecieron y hoy están súper envanecidos. Y es que nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Y es que desde sí, igual antes... que los calvinistas. Ya se había tardado. Ya me había tardado. Desde antes, porque incluso cuando se ponía el punto de los extranjeros, había una oportunidad de que fueran adoptados en la familia y se convirtieran parte del pueblo elegido. El mismo Señor Jesús tiene como ascendencia a mujeres extranjeras. Mujeres extranjeras. Entonces, o sea, no podemos quedarnos con el argumento que solamente el pueblo de Dios desde el inicio, porque la misericordia de Dios desde el principio se ve y se cumple esa palabra que es para todo aquel que cree en él. Así es. Fíjate, también quizá ya para ir concluyendo, yo me enfocaría un poco para terminar, reiterando. Yo me enfocaría un poco para terminar en los pastores. Porque un pastor que no tiene el discernimiento del Espíritu Santo va a decir, yo voy por ti, ovejita. Sí. Ovejita, torito. Yo voy por ti, porque eso es lo que hace el buen pastor. Y la oveja vestida, o el lobo vestido de oveja dice, sí, ven por mí, ven por mí. El pastor necesita el discernimiento del Espíritu Santo para saber cuál es la oveja que en realidad necesita que se vaya por ella. Quizá en todo este episodio hemos estado diciendo de que hay muchas que no son la oveja que se necesita ir por ella. Y estábamos en el argumento de cuáles sí tenemos que ir por ellas. La que sí necesita la palabra de verdad es aquella oveja que está dispuesta a crecer y que se ha extraviado por error, no por gusto, no por decisión propia, por un error que se ha cometido. Eso solamente Dios y uno lo sabe. Por eso es necesaria la comunión del pastor con el Espíritu Santo para saber por cuál oveja sí debe de ir. Quizá ahorita voy a sacar un ejemplo. Digo, el Señor es soberano. Amén. ¿No? Pero pienso en mi hermano Alfonso. Uh-huh. Él... Le enviamos un saludo. Le enviamos un saludo grande. ¿Él sería oveja perdida? Hoy no. No. O sea, en su proceso hasta antes de llegar a Cristo. ¿Por qué? Porque él sí estaba en busca, tenía ese anhelo de buscar a Dios uh-huh. desde su más tierna juventud. Uh-huh. Pero llegó a un lugar en donde pues no era el lugar indicado, pero él estaba en esa búsqueda. Uh-huh. Y aún en ese error que él cometió, ¿no? Aún así, el único que lo buscó fue Cristo Jesús. O sea, no hubo... A lo que me refiero, no sé si ajá. Sí. El punto de... Muchas veces también creemos que se tiene que cumplir gráficamente esta figura de que el pastor vaya por la oveja. Uh-huh. Pero muchas veces no
no visualizamos al pastor de pastores que está yendo por nosotros y que allana el camino para que nosotros conozcamos de Él verdaderamente. O sea, la humanidad siempre tiene esta visión de mientras Dios no baje y me hable directamente, no me envíe una señal, yo no voy a creer que Él es. Yo no voy a creer que Él es el camino, la verdad y la vida. Y por ejemplo, en el ejemplo de mi hermano Alfonso, no sé si él lo ha visto así, pero el punto de que el pastor de pastores bajó y lo guió al lugar en donde él tenía que estar. Para nosotros como Iglesia Ebenecer, entonces la hizo traer, la oveja, la trajo. La trajo. No fue el pastor por ella. No fue el pastor de Ebenecer. El pastor físico. Pero el pastor de pastores fue por la perdida y la llevó al lugar seguro. O sea, ese punto reitero, no sé si el hermano Alfonso lo ha visto de esa forma, pero caemos muchas veces como humanidad en ese error, que necesitamos que un hombre venga y trate con nosotros cuando dejamos de lado al más importante, que es Cristo Jesús. Y qué curioso de que para las cosas malas espirituales, ahí sí no necesitamos ninguna prueba. Ahí sí nos lanzamos como gordita en tobogán. Bueno, gracias por escucharnos y ya vámonos porque ya va a empezar el culto. Somos miembros de la Iglesia Cristiana Ebenecer y en este podcast vamos a descubrir la vida que Jesucristo quiere que vivamos a través de su palabra. Y también vamos a platicar de la concepción humana y lo que en verdad dice la Escritura respecto de quién es Dios, sus mandamientos y la relación que tenemos con Él. Vamos a subir capítulos los días martes, jueves y domingo. En YouTube nos pueden encontrar como Ebenecer 4645, en Facebook Iglesia Cristiana Ebenecer, en Instagram Ebenecer-273. En Spotify, YouTube y Facebook también nos pueden encontrar como Ya va a empezar el culto. No olvides compartir y seguirnos. ¿Y sabes qué? Ya vámonos porque ya va a empezar el culto.